Carlos Vilas, que es abogado, politólogo, docente de la Universidad de Lanús y donde dirige la maestría de Políticas Públicas y Gobierno. Es promotor de transformaciones políticas y un activo pensador comprometido en la realidad latinoamericana. Durante la década de los 80 formó parte de los equipos de asesoramiento en la gestión de gobierno de la Revolución Sandinista en Nicaragua y autor de múltiples libros y publicaciones. Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología, integrante del CEPOC, que es el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, autora de La vida como castigo y masacre, reciente, esto, ¿no? Nos han regalado un libro, Masacre en Pabellón VII. Ana Arias, conocida de la casa, nos acompañó muchas veces, licenciada en Trabajo Social, directora de la carrera de Trabajo Social de la UBA y magíster en Políticas Públicas Sociales, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y docente investigadora. El compañero Emiliano Lizarra. De acuerdo a las conversaciones que tuvimos respecto de la organización del panel, yo voy a plantear algunas ideas que para algunos serán conocidas respecto de cómo se inscriben las políticas sociales, en general las políticas públicas, en los procesos de transformación social, y en particular en el tipo de procesos que estamos protagonizando y viviendo en Argentina en la última década. En general, cuando se habla de las políticas públicas, se está pensando en cuestiones técnicas que responden a un saber específico, que es el saber de los expertos, y donde el sustantivo, digamos, el vocablo política, de políticas públicas, siempre se da por ahí, digamos, como que hay que mencionar que no puede decir las públicas, las acciones públicas, las políticas públicas, porque conllevan una cierta dosis de imperatividad, como todo lo que emana del Estado. Y realmente lo político de las políticas públicas tiene que ver con esa inserción que tienen las acciones que ellas inspiran o que inducen en el marco político-institucional del Estado. Entonces, vamos a empezar rápidamente por esto para después ir de lleno a un análisis, una propuesta de análisis de las políticas públicas. Entonces, primero, ¿qué es el Estado? El Estado es la institucionalización de las relaciones de poder. Normalmente lo que uno ve son instituciones, son funcionarios, son edificios, son marcos normativos, pero lo que le da sentido a todo eso es el poder que se construye y se ejerce a través de ellos. Entonces, el Estado no es simplemente derecho, el Estado el Estado es poder organizado en instituciones y que se propone e impone al conjunto de la sociedad. Y es un producto de esa sociedad. Si nosotros decimos que el Estado es institucionalización de relaciones de poder, estamos hablando de clases sociales, de grupos, de facciones, incluso hasta de individuos, que a través de una variedad de arreglos y de composiciones logran proponer e imponer al conjunto de la sociedad sus perspectivas, sus intereses, sus objetivos. En ese sentido, también se dice que el Estado es una estructura o una instancia de dominación social. Esas relaciones de poder son el producto no solo de intereses materiales, acceso a recursos económicos y financieros, tecnológicos, etcétera, sino también a un plexo de valores, de concepciones, de convicciones, a un plexo ideológico que forma parte también de esa relación de poder. Esto normalmente excede digamos, la capacidad de acción eficaz de los agentes de las políticas que están operando sobre el terreno, pero es bueno que esta dimensión se tenga presente, porque muy frecuentemente políticas que podemos llamar
convencionalmente progres, bien intencionadas, orientadas adecuadamente a generar los resultados positivos que inspiran a sus diseñadores, se ven controvertidos por la presencia de prácticas, de inercias, de valoraciones, yo no diría tradicionales, pero digamos que obedecen a plexos axiológicos que no son los de las políticas, los que inspiran a la política que esos mismos actores están implementando. Hay un trabajo que nosotros publicamos ahí en la revista que estamos sacando en la Universidad de Lanús, de una docente de la Universidad Nacional de Moreno, muy interesante, donde ella analiza cómo la pobreza y las personas en situación de pobreza son caracterizadas por los operadores directos de las políticas públicas. Y el trabajo es muy interesante, porque entonces ahí se analiza cómo un conjunto de prejuicios, de sesgos ideológicos, de preconcepciones, siguen estando presentes, inclusive en actores operativos que están consustanciados con los grandes diseños de las políticas en las cuales ellos inscriben su práctica, ¿no? Esta idea plantea esta autora de que, en definitiva, los pobres se la merecen. Es la forma elegante, digamos, la forma brutal de lo que el neoliberalismo dice de manera elegante: tomaron las decisiones equivocadas, ¿no? Si vos te quejas de que ganás poco, en vez de ser cartonero hubieras puesto un banco. Los banqueros en general les va bien en la vida. Y es decir, es una persistencia, una permanencia cronológicamente desfasada entre los grandes objetivos que se plantea la política, esto que llamamos los elementos sustantivos, y el modo efectivo en que la política se convierte en acciones concretas y en el modo en que llega a los teóricamente beneficiarios, receptores, destinatarios de las acciones de política. Pasa lo mismo con otras dimensiones de la problemática social. Digamos, una cosa es ver a los... una cosa es analizar la pobreza y otra cosa es analizar los procesos de empobrecimiento. Porque uno puede analizar la pobreza sacándole una foto y haciendo un sofisticado diagnóstico y discutiendo cómo lo vamos a medir. Si por necesidades básicas insatisfechas, si por ingresos monetarios, si por esto, si por lo otro. Pero es una... Y podemos, y se ha escrito mucho desde esta perspectiva. Ahora, si uno se aproxima como, a la pobreza como el producto de un proceso social de empobrecimiento, entonces el análisis es más complicado. Primero, el lugar es dinámico, está históricamente condicionado por una variedad de factores que no tienen que ver con el hecho de la pobreza. Es decir, el análisis del empobrecimiento obliga a analizar dónde está lo que a este tipo le falta. Entonces hay que analizar también los procesos de enriquecimiento, por lo tanto los procesos de generación y apropiación del ingreso. Y esto es mucho más complejo y a veces es mucho más incómodo y por ahí hasta afecta la perspectiva de promoción laboral del incauto que se le plantea eso. Pero si uno no plantea ese tipo de cosas, no entiende, es decir, no hace un buen trabajo. Entonces, el modo como se conceptualiza es una propuesta, es decir, el diseño de la política implica una propuesta de conceptualización del objeto y el sujeto al que la política refiere. Pero no se derrama, para usar un vocablo que estuvo de moda, no se derrama tal cual a todos los niveles en que se hace efectiva esa política, ni a todos los actores que son los responsables de poner esa propuesta, que en definitiva es la política, en acción práctica. Más allá de que muchas veces esta, que no es la primera vez, cuando uno
mira la historia de América Latina desde cierta perspectiva, no es la primera vez que se plantea, pero tenemos que ser, digamos, tener en claro cuál es el escenario en el cual nosotros estamos viviendo. Estos son escenarios de lo que llamo una democracia expansiva. Es decir, durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, lo democrático fue caracterizado por el liberalismo gobernante en América Latina y también en nuestro país como un conjunto de normas y procedimientos que se expresaban electoralmente y que a lo sumo involucraban a sectores más amplios de población. Al principio solamente los varones propietarios, después también los varones no propietarios, es decir, los trabajadores, y finalmente las mujeres. Todo en función de ese tamiz o homogeneizador, uniformador, que es el Estado Nacional. El Estado como estructura de poder, que no es solamente una estructura de clase, que también es una estructura étnico-cultural, es decir, que fue un Estado de las élites, conducido por las élites patronales, que eran blancas, o más o menos blancas, de origen europeo, es decir, descendientes de europeos, y por lo tanto, el criollaje, los cabecitas negras, los descendientes de pueblos originarios, no tenían otro papel que el de acatar esa estructura vertical de poder. Ahora todo eso está cuestionado. Todo está cuestionado en un sentido de mayor igualdad y mayor democratización. Esto, dicho así, se ve fenómeno, pero en la práctica se expresa en toda esta tremenda conflictividad social que caracteriza a nuestras sociedades, no solo la nuestra. Entre otras razones, ¿por qué? Porque en sociedades capitalistas, como es la nuestra, cuando hay una articulación subordinada o dependiente, como se decía en una época, a las estructuras globalizadas o transnacionalizadas del poder económico, ideológico, etc., los avances en un sentido emancipatorio de las clases populares suscitan reacciones muy virulentas por parte de los sectores mejor instalados en la conveniencia de la vida. En el sentido que, a medida que nosotros ampliamos la incorporación de la diversidad y la heterogeneidad social en el escenario político, estamos reforzando la incorporación al escenario político, a los principios de igualdad formal que caracterizan a los escenarios políticos, del principio de la contradicción social. Entonces, es bueno, yo creo que es importante cuando uno analiza su propia práctica profesional, laboral, y mucho más cuando hace o propone un análisis más de tipo general, académico o teórico sobre esa práctica y sobre la materia de esa práctica. Estas consideraciones pueden contribuir a mejorar la aproximación al tema en la medida en que toda política pública es política. Es decir, ser consciente que estamos manejando, estamos dinamizando o estamos entorpeciendo una dimensión de las relaciones de poder, de estructura de poder, que dinamizan de una manera y no de otra a nuestras sociedades. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de tomar algunos de los conceptos que planteó Carlos con relación a la situación de niños, niñas y adolescentes. Lo primero es, él planteaba la cuestión del carácter del Estado como forjador de etiquetas, ¿no? Y yo pensaba que, como casi seguramente todos ustedes lo saben y lo repiten, quizá aquí tenemos dos etiquetas, ¿no? La etiqueta de los niños, que son los nuestros, y por otro lado los menores, ¿no? Que son de los que venimos a hablar hoy. Y en segundo término, una cuestión que planteo que también me hacía pensar en cuestiones que tienen que ver con lo que yo iba a plantear, es la construcción de este sentido
sentido común de los economistas, de los formadores de opinión, con relación a las políticas de seguridad pública, ¿no? Sobre la situación de niños y adolescentes y el sistema penal, que era de lo que yo voy a intentar hablar, hay 2 o 3 problemas que yo quería plantear, porque bueno, sé que después ustedes van a debatir y por ahí pueden ser puntas interesantes. Un primer problema que tenemos es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de edad de punibilidad. Yo ahí me voy a pelear con el cartel, porque en realidad las consignas, ¿no? En general hablamos de no a la baja edad de imputabilidad, o sí a la baja edad de imputabilidad, los malos con los que nosotros no estamos de acuerdo. Y yo creo que ahí hay un primer problema de comprensión de qué estamos hablando. En realidad, imputarle un hecho dañoso, un hecho transgresor de la ley penal, se lo podemos imputar a un niño de 10 años. Un niño de 10, de 9, de 8 puede matar a otro, puede lastimar a otro, puede robar, ¿no? Un niño de 9 años le roba la cartuchera a otro niño, está robando, ¿no? Le parte un palo en la cabeza al compañerito en el recreo, está cometiendo un delito de lesión grave. Ahora, lo que estamos planteando, lo que estamos discutiendo es cuál es la edad a partir de la cual ese hecho imputable a ese sujeto que puede realizarlo, lo vamos a analizar, a introducir y a tramitar mediante el sistema penal. Y como lo vamos a analizar, introducir y tramitar por el sistema penal, le podremos aplicar una pena, que es para lo que sirve el sistema penal. ¿Qué pasa en nuestro país con la edad mínima de responsabilidad penal? Bueno, esta edad ha sido fijada por el primer peronismo en los años 50, en el 54, en los 16 años. Luego, en la época de la dictadura, todos ustedes saben, nosotros nos regimos el proceso penal de nuestros adolescentes, se rige por una ley de la dictadura. Esto también es decir mucho, esto es algo que nosotros repetimos, pero cuando pensar concretamente qué significa eso, significa que el Código Penal de los adolescentes es algo, porque si bien es una ley que fue ratificada en la democracia, en realidad es un documento escrito por los abogados de Videla, es eso. Es algo creado en el año 80. En el año 80 no había parlamento, estaba la CAL, ¿no? La Comisión de Asesoramiento Legislativo, que eran abogados. Uno de esos abogados, porque la historia está hecha de muchos entramados, era Roberto Durrié, en realidad era el secretario de Justicia de Videla. Hay 2 cuestiones fundamentales para mí, de entre todos los argumentos que suelen plantearse para defender la baja edad de punibilidad, que son: ya hay niños menores de 16 años privados de libertad, que sería el argumento por izquierda, para decirlo de alguna manera, que sería el argumento de protección, planteado como protección de derechos. Lo que, si nosotros establecemos un régimen penal juvenil que incluya a los de 14 y 15, le daremos garantías a esos que hoy están de 14 y 15 privados de libertad, sin ninguna garantía a disposición de los jueces de menores, que todavía se siguen llamando así. Y el otro argumento es resolver el problema de inseguridad. Primero voy a abordar este segundo planteo. Este es otro de los que viene desde México hacia abajo por toda América Latina. En toda América Latina, en los años 90, justamente en el marco de las políticas de neoliberalismo que se desarrollaron en toda América Latina, se sancionaron en cada uno de los países de América Latina, menos en la Argentina, sistemas, comillas, garantistas de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay notorios académicos de nuestro país, no voy a mencionar para no seguir peleándome con la gente, pero que han recorrido América Latina con la bandera del régimen penal juvenil como garantizador de derechos. Inclusive la UNICEF ha acompañado, UNICEF ha acompañado este proceso de reformas legislativas en toda América Latina. En todas, con una edad de punibilidad menor que la nuestra, 14, 13, 15. Esas edades se están bajando en este momento. Por ejemplo, Panamá acaba de bajar hace unos meses
a 12 años la edad de punibilidad, con la misma lógica de resolución de los problemas de la seguridad. En El Salvador, con la excusa de las maras, ¿no?, que en realidad son complejísimas construcciones juveniles que tienen que ver con tener algún tipo de identidad, encontrarse en algún tipo de grupo de pertenencia, que tienen que ver con países devastados por la guerra interna y con apoyo de Estados Unidos, y que no han terminado de, bueno, de esto no me atrevo a hablar mucho teniéndolo al doctor Vilas al lado, pero digo, las experiencias de fractura que han sufrido países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, abordar, intentar plantear que una solución a los gravísimos problemas sociales que enfrentan esos países, donde la mano de obra desocupada, las bandas derivadas de la intervención del ejército en la represión interna, plantear que la solución a eso es meter presos a los pibes de 12 años o 13, bueno, es parte de la justificación con la cual también en nuestro país se plantea eso. En nuestro país, en el año 2009, y en el marco de un delito grave cometido por un adolescente de 15 años, que fue, lo recordarán, el asesinato del señor Capristo en la localidad de Lanús, ¿no?, en un caso, en ocasión de robar o intentar robar un auto, un adolescente de 15 años, este señor sale de la casa para defender a su hijo que estaba arriba del auto. Hasta el momento no se había producido ningún disparo. El señor sale de la casa, comienza un tiroteo y el adolescente lo mata al señor Capristo. Una tragedia, evidentemente, eso está fuera de discusión. En el marco de este hecho es que se desarrolla toda, de nuevo, como hace poco, pero hace poco por suerte sin que hubiera ningún hecho grave, vuelve la andanada para bajar la edad de punibilidad. Y se logra, ¿no? En noviembre de 2009, el Senado de la Nación, por unanimidad, con la sola excepción de una senadora justicialista, aprueba un proyecto de régimen penal juvenil con edad de punibilidad en los 12 años. Fíjense lo que dice al momento de iniciar su discurso la senadora Sonia Escudero, del Peronismo Federal de Salta, el peronismo de Romero. Señor presidente, quiero empezar recordando ese 1 de abril de 2004, cuando 80.000 ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y entregaron un petitorio en cuyo punto 4, al final, se solicitaba la modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. En cuanto al argumento de brindar las garantías, yo simplemente respondo esto. Muy bien, si el argumento para bajar la edad de punibilidad e introducir a los chicos de 14 y 15 que hoy están privados de libertad en un sistema penal, el argumento es que de esa manera les estaríamos dando garantías, yo veo dos problemas. El primer problema es que no es cierto que para tener garantías tenemos que estar metidos en el sistema penal, porque si no, un niño de 10 años no tiene garantías. Podemos hacer con él lo que queramos, podemos desaparecerlo, podemos encerrarlo, podemos sacárselo a los padres. No es cierto que el sistema penal tenga como principal función brindar garantías. Mucho menos un sistema penal selectivo, estigmatizante y discriminatorio, como son todos los sistemas penales, pero mucho más aquellos que están atravesados también por un problema de clase. Nosotros tenemos un sistema penal absolutamente clasista. Acá se hablaba recién de la mirada, del sesgo estigmatizante y discriminador que aún tienen aquellos que trabajan, digamos, comprometidos con las mejores políticas públicas del Estado. Bueno, cualquiera que vaya a ver un juicio o tenga algún contacto con el sistema penal, muchos de ustedes seguro lo tienen, saben o ven cómo el sistema penal, corporizado en defensores, fiscales, jueces, asistentes sociales o trabajadores sociales, psicólogos, personal de los juzgados, tratan en general a los imputados, a las víctimas que vienen de determinado sector social, a las víctimas que no reconocen como víctimas, como son los presos. Caso Bulacio, la Argentina fue condenada en el año 2003 por detener ilegalmente
a Walter Bulacio. La Corte Interamericana, y por la muerte de Walter, por supuesto, la Corte Interamericana en este caso le dijo a Argentina: ustedes tienen que establecer, tienen que crear una normativa, establecer una normativa que sea coherente con el derecho internacional de los derechos humanos vinculado a los niños. No solo el régimen penal juvenil, sino toda una normativa. Bueno, tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, muy bien, pero seguimos sin tener un sistema penal juvenil. Entonces, acá hay dos temas. ¿Qué hacemos con los que son punibles? Un régimen penal juvenil con todas las garantías y con un tope de pena que se le pueda aplicar a un adolescente. Ustedes lo sabrán seguramente mejor que yo. En este momento, si bien no se siguen aplicando penas de prisión perpetua, pero sí se aplican penas de 20 años, de 18 años, de 25 años a jóvenes que cometieron delitos cuando tenían 16 y 17 años, o sea, ya punibles. Se le aplican penas que son más del tiempo de vida que llevan vivos, bastante más. Entonces, ¿de qué manera trabajar con esos adolescentes? Muchos de ustedes trabajarán, supongo, en institutos, los reciben, o sea, no tiene nada que ver con la imposición de esa condena, eso es evidente, pero sí tiene que ver con el modo en que esa condena va transcurriendo, por lo menos por el tiempo hasta que cumplen la mayoría de edad, ¿no? Los encuentran en el momento, es más, muchas veces los encuentran o los reciben o están con ellos en el momento en que han recibido la condena, que es uno de los momentos más duros, es más duro incluso que la detención, porque el tiempo de detención sin condena en un punto implica la expectativa de zafar o de recibir una condena corta o de lo que fuere. Cuando llega la condena, por un lado es tranquilizador, porque los pibes o cualquier preso siempre quiere saber cuánto tiene de tiempo, pero cuando esa condena es 25, perpetua, o no perpetua, pero porque ya no le dicen perpetua, pero le meten 30 años, y es lo mismo, es peor. Eso es un momento muy terrible, ¿no? Y ese es el momento en que probablemente se los encuentran en los institutos. Y la otra cuestión que me parece interesante para discutir es qué hacemos por debajo de la edad de punibilidad, ¿no? Por debajo de los 16. Si no interviene el sistema penal, ¿quién interviene? Y ahí tenemos un terrible déficit, un terrible problema. Sin duda deberían intervenir, y en este documento que yo les recomendaba también se plantea esta cuestión, deberían intervenir todas las áreas de protección de derechos de los pibes. Ayer me comentaban de un informe realizado por una trabajadora social del Servicio Penitenciario Federal que desaconsejaba una salida transitoria para un joven preso, un muchacho, porque iría a cumplir esa salida a la casa de su madre, y la trabajadora decía en su informe, porque la madre cada vez que habla de él se pone a llorar. Y eso le parecía que era un mal pronóstico, que la mamá llorara cuando hablaba de su hijo preso. Entonces, este tipo de miradas sobre las personas que están en el sistema de encierro y que tienen que volver, yo creo que sería muy interesante ir a mirar, ir a trabajar con lo que hay ahí, la escuela, el club, el potrero, el centro de integración comunitaria o como se llame. ¿Qué pueden ofrecerle a ese adolescente, el club de fútbol? Y si no hay, armarlo, contribuir a armarlo, para que reciba a esa persona, o para que no termine preso, porque por ahí también lo podemos agarrar antes, ¿no? Acompañar antes, ¿no? Digamos, una política más, yo diría, no sé, perdónenme el término, no es muy jurídico, amorosa de acompañamiento y de protección, antes de que el pibe termine bajo la bala policial o la cárcel. Porque y ahora se terminó en serio, porque lo que está pasando en los barrios, o en muchos de nuestros barrios, es que efectivamente hay un problema de violencia interpersonal y una demanda de seguridad de una parte de nuestra población, y es entonces que tenemos este fenómeno del pedido de la gendarmería, la prefectura. Una parte de nuestro pueblo reclama eso, ¿no? Es así, y se siente tranquila con la presencia de la gendarmería. El problema está sucediendo con los adolescentes de esos barrios, que son sistemáticamente hostigados, golpeados, perseguidos, molestados por las fuerzas de seguridad. Y ahí hay una ruptura
me parece que hay que pensar, ¿no? Cómo pensarla, cómo trabajar ahí en el territorio, porque es grave, es muy gravísimo. Hay una parte de nuestros pibes que no pueden salir de sus barrios o no pueden entrar a determinada parte de la ciudad o de las ciudades, ¿no? Cuando uno va al interior, en cada ciudad, hace poco estuve en San Rafael, y entonces en San Rafael, Mendoza, que tiene un centro muy turístico y que tiene muchos negocios y qué sé yo, y donde todo el mundo va porque de ahí se va a hacer a la montaña o el rafting o no sé qué, o a los viñedos. Los pibes de los barrios que circundan, entonces contaban de un área del Estado, que aún cuando cobran la asignación universal por hijo o algunos, y quieren ir a comprar al centro, porque en su barrio no está lo que ellos quieren comprar, no pasan, porque son sistemáticamente detenidos, preguntados por su identidad 9 veces, no estoy exagerando nada, estoy hablando de casos concretos, o por merodeo, o por lo que fuera, se les labra una contravención y no pasan. Y eso pasa en San Rafael y pasa en el barrio Carlos Gardel, en Morón. Los pibes no atraviesan la Mosconi para ir al centro de Morón, y cuando vuelven son sistemáticamente hostigados, molestados, no dentro del barrio, sino en la frontera, digamos. Se generan barrios con fronteras en la misma ciudad, y esto me parece que es una cuestión interesante para pensarla también desde las instituciones y desde quienes tengan o podamos tener algún trabajo ahí en el territorio con estos jóvenes antes de que lleguen a la institución. Bueno, son algunas cuestiones problemáticas, gracias, y quiero ver. Yo escuchaba lo que plantearon quienes me antecedieron en la palabra, los cambios en las nominaciones, las formas de las nominaciones, y sin duda nosotros tenemos una retórica que cambió las formas de nominar. Cuando digo nosotros, digo los trabajadores de las políticas sociales, en las cuales ciertas formas propias de la década del 90, la idea de beneficiario, de usuario y otras formas fueron reemplazadas, y la idea de esto del sujeto de derechos es hoy la forma políticamente correcta de nombrar los destinatarios de las políticas muchas veces, y otras formas más amorosas, ¿no? Los pibes, los viejos, ¿no? Con las formas que vamos encontrando. Pero y cuando vemos qué cambios ha habido, digo, en esto de efectivo de los derechos, hay varias cuestiones a señalar. Hay una, y que me parece celebrable, aplaudible, y que yo marcho hacia la Plaza de Mayo o a Luján, a donde haya que ir en función de esto, que es que ha habido aumentos en los consumos populares. Los sectores populares en Argentina hoy han mejorado sus niveles de consumo. Y esto no ha implicado que hayan salido de su situación de pobreza. Digo, estas dos cosas. Pero lo cierto es que hoy, por supuesto que todos conoceremos barrios y situaciones en las cuales hay demandas de consumos urgentes, pero lo cierto es que hay mayores niveles de consumo en algunos bienes, en los barrios más pobres. Y esto que se vincula con que han mejorado las posibilidades de empleo, aunque precario, qué sé yo, y se vincula también con que han mejorado las políticas de transferencia de ingresos, y en esto digo, hay digamos, la política señalar que la asignación universal por hijo me parece que ha tenido un impacto importante. Por otro lado, gran parte de la lógica de resistencia que supimos construir en otra etapa se vinculó con la fortaleza de una consigna alrededor de la idea de la distribución, de la distribución del ingreso. Digo, gran parte de la apuesta del FRENAPO tuvo que ver con esto, y en parte esto, digamos, ha mejorado esta cuestión. Por otro lado, cuando vemos los rediseños institucionales, podemos ver que sin duda la gran institución que mayor transformación supuso el protagonismo y qué sé yo de la política social hoy es el ANSES, ¿no? Uno podría pensar que el andamiaje
institucional argentino se ha mejorado muchísimo en la boca de entrada y salida de dinero, ¿no? La AFIP y el ANSES, digamos. Y esto lo podemos ver, y yo también aplaudo gran parte del diseño institucional del ANSES, porque es federal, porque por suerte a la gente no le preguntan como qué tipo de vida sexual lleva para poder anotarlo en la planilla de la asignación, digo, o sea, la verdad que en este sentido no, es celebrar. Ahora, también es cierto que uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos conceptualizar, no podemos pelear, no podemos vivir los derechos sociales solo como habilitaciones al consumo. Y esto no inhabilita lo que acabo de decir. Quiere decir que con eso solo no alcanza. No alcanzó nunca. Lo que pasa es que antes, cuando vos tenés una demanda de alimento urgente, te ocupa el enorme espacio de la escena. Y tampoco es un problema de pensar los derechos como habilitaciones al consumo que concierne a los sectores más pobres o a los sectores con los que laburamos. Esta idea del derecho al bien de consumo como forma de estructurar la idea del derecho es complicada porque refiere a algo que ya simplifico un montón, y ustedes que trabajan con chicos seguro que lo leyeron a Leucovich un montón, pero es decir, cuando no hay prioridad, cuando no hay institución, lo que hay son festivales de derechos. Entonces, la vecina mía tiene derecho al aire acondicionado, vos tenés derecho a lo que quieras, pero en realidad, como no hay institución que garantice, como no hay institución garante, gana el derecho del que tiene la posibilidad de imponerse sobre el otro en la disputa del derecho. Entonces tenemos retóricas de derechos, bienvenidas sean, celebremos los derechos plurales, diversos, pero en la práctica tenemos los derechos que tenemos efectivamente capacidad de garantizar. Digo, si es verdad, y yo por supuesto que creo que sí, que donde hay una necesidad hay un derecho, podemos decir que donde hay un derecho tiene que haber una institución que lo garantice. Y hoy tenemos pibes con derechos que se los da la 26061, una retórica de derechos, a los cuales no se les habilita ir a pasar el fin de semana porque la colega que trabaja en el Poder Judicial dice que es un barrio peligroso y que no va a ir. Digo, entonces, yo por supuesto que la colega tiene derecho a preservar su integridad y debería ser preservada en su integridad. También tiene derecho el pibe a poder estar en esta situación. ¿Cómo se resuelve esto? Por supuesto que yo no voy a ser una persona que diga que es exponiendo a la compañera. Ahora, lo que es cierto es que tampoco se respete, pero que la forma de resolución que tiene es sumamente perversa. Y que ahí los trabajadores, si nos interesa de verdad la discusión de la sociedad, además de nuestra propia, tenemos que poder, de nuestra propia vida, y tenemos que tener capacidad de interpelar y de responder a modificar estas instituciones, porque es nuestro lugar ahí. Entonces yo digo, entonces tendremos que ir a los territorios de A3, tendremos que ir, no sé, pero vamos a tener que ir, porque si no, ese lugar lo va a ganar la Gendarmería. Yo creo que hoy el actor estatal que tiene real control, permanencia, va 24 horas, entra en lo son la policía, la Gendarmería. Y sé que también nosotros, y cuando digo nosotros es los trabajadores, hemos tenido poca capacidad de estructurar propuestas frente a estas modificaciones. Creo que la reforma de la ley de salud mental, en algún punto nos dejaron sin eslogan y nos tiraron encima un problema grave, que es cómo efectivamente e institucionalmente se garantiza que este derecho sea real. Porque si yo le pongo que es sujeto de derecho, nada más en el informe, poco hago con eso. Y eso, otro problema que tenemos nosotros es que nos acostumbramos a identificar la garantía del derecho solamente en la limitación de las instituciones. No lo pueden encerrar, lo que dice la ley en la práctica se resuelve de otra manera, ¿no? Pero no lo pueden encerrar, no le pueden obligar, ¿no? Lo cual, celebrémoslo, porque ha sido un logro. Ahora, si no tenemos capacidad de institución que también regulen, limitan, prohíban, y cuando digo limitan, regulan, prohíban es a las personas, a nosotros, a los trabajadores, digo, que establezcan cuáles son esas cuestiones, la verdad que la lógica del derecho no va a servir para nada, va a ser una moda, la próxima etapa caracterizará lo progre será otra cosa, digo, y habremos desaprovechado una etapa que me parece que, como decía Vilas, ha sido de democratización y de avance. Las formas de abordajes institucionales
solo lograrán sedimentar si logran superar la forma actual que tenemos de programa, programita, periférico, alternativo, que te da mucha libertad para moverte, pero poca estabilidad en el tiempo, duran lo que dura el funcionario que armó el programa, programita o proyecto, muchas veces divino, digamos, o sea, no estoy criticando. Y si no se logra profundizar, cuando yo pienso en la idea del territorio, nosotros tenemos una idea naif de lo territorial que piensa en lo territorial como lo no institucional. Digo, lo territorial es también la policía, es la escuela, es el centro de salud, es un montón de cosas. Si no, lo que tenemos es pastoreo, digamos, o sea, pero, digamos, si no logramos modificar el andamiaje institucional real, que son además, como halagaba lo del ANSES y lo de los dos sistemas, el sistema de salud y el sistema de educación son de los más deteriorados, e incluso muchas veces no por ausencia de presupuesto necesariamente. Pero todavía en la lógica del sistema de educación se sigue operando con la lógica del programa versus el fortalecimiento. Lo cual es complicado porque nosotros también tenemos un vicio y es a caracterizar que siempre las transformaciones vienen de arriba. En realidad ha habido una gran transformación por abajo en el cual la gente se banca menos las instituciones tal cual están. Tienen los sectores populares, el conjunto de los sectores populares hacen que cada vez sea más difícil el cierto ejercicio del poder de las instituciones en los territorios. Vieron que cada tanto le pegan a un maestro y es denunciable y todo esto. Para esto, yo para terminar, les quiero decir que nos encontramos varios militando una propuesta, vamos a ver si sale o que no sale, que pide avanzar en que haya un trabajador social por escuela. Porque las escuelas son los lugares en donde los chicos tienen que poder disfrutar de su formación, ser contenidos, ser escuchados, porque necesitamos acompañar a los chicos y las chicas y sus familias en lapsos de tiempo prolongados. No va, digamos, ¿qué familia realmente con una situación compleja sirve que la acompañe en 6 meses? Digo, antes que la nada está buenísimo, pero porque nosotros no necesitamos trabajar sobre un grupo de pibes que están en conflicto con la ley o en no sé qué, necesitamos trabajar con todos los pibes, porque los problemas que estamos teniendo de violencia, de vinculaciones confusas con los consumos, yo lo necesitamos trabajar del conjunto de los niños de la Argentina, porque tenemos una tradición cultural que sigue valorando el espacio de la escuela. Fíjense que cuando se abren posibilidades de concluir la escuela primaria y secundaria es enorme la cantidad de compañeros que concurren. ¿Vieron los números del FINES? Son infernales. Uno dice, ¿para qué va a ir al FINES si no va a conseguir un mejor laburo? ¿No? Y porque la gente valora la escuela. Así que, y me parece que tenemos que tender a fortalecer ese tipo de institucionalidad, y que es una apuesta muy difícil, pero que nos estamos jugando, me parece, la posibilidad real de trascender esta idea de los derechos o como declamaciones o únicamente como habilitaciones a los consumos. ¿Me extendí mucho? Bueno, gracias. Bueno, mi idea es plantear algunos títulos que después lo vamos a retomar en la discusión posterior. Y entre otras cosas porque mucho de lo que pensaba decir ya se dijo. Primero una aclaración, ¿por qué nosotros invitamos a este encuentro? Nosotros venimos teniendo una actividad gremial que entre otras cosas percibe un malestar dentro de la institución que tiene que ver con la tarea que realizamos. ¿Sí? Y me parece que este encuentro tiene que ver con empezar a dar cuenta de esa situación. Nosotros lo que estamos sintiendo en un montón de lugares, en la conversación con un montón de compañeros, que no solo hay problemas que tienen que ver estrictamente con lo gremial, sino con una necesidad de ser protagonista de las políticas, de poder discutir la tarea, de poder pensarla, de poder reflexionarla, de también, ¿por qué no decidir? Y son cosas que no necesariamente suceden.
Y esto no se da solo por una cuestión de vanidad, no es que queremos hacerlo o queremos ser nosotros, sino porque también entendemos que hay un montón de cuestiones que o no se están haciendo y hay que hacerlas, o se están haciendo mal y se pueden mejorar mucho, o simplemente hay que empezar a dejar de hacer para pensar otras cuestiones. Nosotros estamos convencidos que entre los trabajadores de las áreas de niñez hay un conocimiento, que eso se tiene que empezar a plasmar y que para eso nosotros tenemos que empezar a reflexionar de otra manera y tenemos que empezar a producir de otra manera. Estamos muy acostumbrados nosotros a concurrir a lugares donde sobre las políticas de niñez, sobre nuestra tarea, habla mucha gente, ¿sí? Incluso muchas veces nos podemos dar el lujo de que hablen compañeros que nos ilustran, nos forman, nos contribuyen mucho, y hay en otras circunstancias donde nosotros vamos a lugares donde escuchamos a más gente que sin pretender sonar vanidoso, tenemos compañeros que saben mucho más que los que están hablando en esa oportunidad. Entonces, nosotros entendemos que los trabajadores de las áreas de niñez tienen que empezar a construir su voz y tienen que empezar a construir sus posiciones y tienen que empezar a dar una serie de debates que siempre los damos, pero que bueno, nosotros desde hace un tiempo y ahora con renovada intención vamos a ir promoviendo y que vamos a intentar que aparezca en distintas áreas y de distintas formas. Estamos acostumbrados a discutir, o tenemos la inercia de discutir en relación al patronato, en relación a la tutela, en relación a tratar de romper con esa inercia, y esto es una práctica que ya se agotó, nosotros lo sabemos, y ahora el desafío que se nos presenta es mucho mayor, que tiene que ver con esto que decía Ana antes, de volver efectivas las políticas de derechos, volver efectivos aquellos derechos que están consignados en la ley. Y eso nos presenta dos discusiones que nosotros como trabajadores debemos asumir, debemos encarar, y que no están resueltas, y no están resueltas en ningún lado. Hay indicios, hay señales, y hay un montón de lugares donde probablemente se debata y en las cuales nosotros como participamos poco, participamos de costado, que tiene que ver con cuál es el rol que tiene que tener el Estado para efectivamente poder volver efectiva esas políticas. Y por otro lado, la discusión acerca de los sistemas de protección local, que es algo que se mencionó acá, que tiene que ver con cómo esas políticas llegan y se emplazan en el territorio. Digo, hoy nosotros eso tenemos intuiciones, la Secretaría afortunadamente incorporó un montón de compañeros que tienen una experiencia territorial. No obstante eso, la discusión nuestra y la reflexión nuestra en esos planos todavía sigue siendo deficitaria. No porque no pensemos, no porque no tengamos experiencia, no porque no tengamos cosas para decir, sino porque eso todavía no tiene la contundencia necesaria para ser escuchado y porque no tenemos la fuerza ni la decisión de expresarla claramente. Entonces, esta jornada tiene que ver con eso, digo, con empezar a dar estas discusiones. Entonces, en primera instancia, reconocer que las políticas de niñez ya no tienen que seguir discutiendo solo con el sistema judicial, solo con el pasado de ellas mismas, sino centralmente tienen que empezar a encarar cómo vuelven efectivos todos esos objetivos que se consignaron en la ley y se plantearon. Que, entre otras cosas, tenemos que señalar que, si bien se avanzó, hay un montón de déficit en relación a eso. Y esta cuestión de los sistemas de protección local, que nosotros lo venimos expresando y lo venimos diciendo en algunos lugares, no es menor y no es propio solo de los compañeros que tienen inserción territorial. Nosotros, producto de la actividad gremial, venimos teniendo reuniones con un montón de compañeros, en algunas áreas en particular con la DINAI, nos acercamos a los compañeros del TAP, que es un dispositivo que hoy está trabajando como recepcionando en primera instancia a los pies que son tomados por el circuito penal, y lo que se empieza a ver es que en esas áreas lo que estamos empezando a encontrar es que somos los receptores del déficit de las políticas públicas en las áreas de niñez del gobierno de la ciudad. A pesar de
del esfuerzo de un montón de trabajadores de las áreas de niñez del gobierno de la ciudad, hoy hay un gran déficit donde el CAD empieza a trabajar sobre todo con pibes que tienen perfil de chicos de calle, ¿sí? Entonces, digo, el sistema de protección local no es algo que impacta solo en los compañeros que están en el área territorial. Y dentro de las áreas territoriales nosotros tenemos un desafío que es el poder empezar a dar una impronta distinta a la que se está trabajando. Por lo menos yo puedo hablar de lo que conozco de la experiencia de la Secretaría. Nosotros hoy asistimos a una impronta en las áreas de llegada territorial que se caracterizan por la realización de los eventos, cuando nuestra formación plantea claramente que nuestro labor tendría que tener otras características de acompañamiento en territorio, de inserción en el territorio, de continuidad de algunos procesos y de un trabajo que tenga que ver no con la espectacularidad de llegar en un momento y desembarcar con un montón de cuestiones, que también eso es necesario, sino sobre todo con poder empezar a lograr inserciones del Estado que puedan alterar algunos ritmos, algunas rutinas cotidianas de los barrios, las comunidades. Sobre eso nosotros tenemos que darnos un desafío, tenemos que darnos una discusión y tenemos que empezar a debatir con fortaleza algunas cuestiones que hoy no están yendo en el sentido que muchas veces nosotros quisiéramos. Nosotros venimos trabajando una consigna que muchos de ustedes la deben haber escuchado, que tiene que ver con que los derechos de la niñez necesitan trabajadores con derechos. Esto que a priori suena como simplemente una formulación bien hecha de nuestras demandas gremiales, que por un lado lo son, también suponen una mirada en relación a lo que tienen que ser las políticas de niñez. Hoy, y en esto quiero hacer dos referencias y en todo caso lo discutiremos dentro de las comisiones. Una tiene que ver con que efectivamente nosotros tenemos compañeros que por sus condiciones, que son los responsables de volver efectivas las políticas de niñez y que son los que entran en contacto con los chicos, con los barrios, etc., que producto de su situación laboral, ¿sí?, rotan de su trabajo, eligen otras opciones laborales y transitan muchos hacia el sistema judicial, muchos hacia el sistema de salud, muchos hacia el sistema educativo. ¿Esto qué impacto tiene? Que una acumulación de experiencia que existía con una familia, con un barrio, con un joven, se desarticuló, se desmembró, y al cual el nuevo trabajo que se va a iniciar en ese barrio no va a arrancar desde el mismo lugar, sino que va a tener que cargar con una frustración de un trabajador del Estado que estuvo en algún momento, construyó un vínculo y eso ya no existe más. Y para terminar, y como si bien ahora nos vamos a comer, quiero dejar como un planteo que tiene que ver con lo que vamos a discutir después, que es que nosotros tenemos una obligación como trabajadores del Estado de empezar a construir una voz en relación a estas temáticas. Que además, lo discutíamos el otro día con un compañero, nosotros no nos asumimos como empleados públicos, nos asumimos como trabajadores del Estado con toda la dimensión que eso tiene, ¿sí? Nosotros cuando decimos que somos trabajadores del Estado, señalamos primero que tenemos una vocación de defender el Estado y de transformarlo, porque este Estado hay que transformarlo en muchísimas condiciones, en muchísimas áreas, en muchísimas dimensiones, porque así como está, no está a la altura de las circunstancias de lo que tiene que hacer, de las tareas que tiene que llevar adelante, y nosotros nos asumimos como protagonistas de los que queremos hacer ese cambio. Y además tiene que ser una voz inteligente. Nosotros tenemos que poder empezar a autorizar lo que decimos. Tenemos que aprovechar los espacios de formación, dar las discusiones que tenemos que dar dentro de esos espacios, promover compañeros para que digan las cosas que nosotros queremos decir y asumir que acá el Estado nosotros vamos a ver un montón de jefes, autoridades pasar, pero en línea general la gran mayoría de nuestros compañeros van a quedar sosteniendo las políticas de niñez. Y eso van a ser los que den garantía de algunas de las cosas que nosotros queremos que se sostengan, algunas de las cosas que queremos que se mejoren, de algunas de las cosas que queremos que se transformen. El reconocernos en esta discusión no es menor.
Entonces, para terminar esto, esperemos que podamos aprovechar el momento de las comisiones, que demos una discusión que sea lo más rica posible y saber que si bien no estamos empezando un camino, pues este camino ya lo arrancamos, vamos a tratar de seguir empujando iniciativas como esta. Coincidíamos en que las cuestiones que estaban atravesando nuestra tarea eran falta de comunicación. Pusimos como ejemplo que dentro de lo que es la CENAF muchas veces no estábamos al tanto de lo que estaban trabajando otros compañeros de otras áreas, y eso también tenía que ver un poco con la falta de articulación, muchas veces hasta dentro del mismo organismo, y también cuando había que articular con los organismos locales había dificultades en la articulación, y que a veces esto no tenía que ver solamente por la falta de comunicación, sino que también muchas veces por peleas o disputas que podía llegar a haber entre los distintos funcionarios o directores de los distintos programas. A esto se sumaba que en la tarea cotidiana a veces está atravesado por la frustración cuando uno realiza su tarea y como que no puede saber, digamos, qué pasa más allá de esa tarea, o que en algunas áreas se encuentra con que lo que realizó, digamos, después uno no puede ver el fruto, digamos, o está atravesado también por el maltrato institucional, que eso lo condiciona mucho a la hora de organizarse como un sector mismo o de repensar estrategias en conjunto. Y que lo que pasaba mucho en la CENAF cuando se trabajaba en territorio, más a nivel también federal, que hay mucha superposición de acciones, donde distintas áreas de la misma CENAF están trabajando en el mismo territorio y por ahí entre sí, digamos, desconocen qué está haciendo uno del otro o se superponen muchas actividades a la vez. Eso lo contaban las compañeras del área, digamos, por ejemplo, cuando se pisan entre nuestro lugar o con el área federal de Macías y otras distintas áreas que por ahí trabajan en una misma región, en un mismo territorio, pero que por ahí, digamos, no están al tanto de qué están haciendo. No obstante, igual se rescató que, digamos, no solamente estaba bueno ver lo que falta o por lo que hay que ir, sino que también se lograron muchos aspectos, y que en ese sentido también se hablaba de que a nivel federal se ha avanzado un montón en donde la Secretaría ha podido tener más contacto con los distintos territorios a nivel federal y que se ha incluido mucho más recurso humano para poder trabajar en territorio a nivel federal. Y después un poco las propuestas, hablamos sí de la necesidad de ver, repensar los sistemas de protección local. En un principio habíamos hablado de esto de construirlos, pero después la realidad es que también se hablaba que a nivel federal en muchos casos se está construyendo, tiene la propia ley provincial a partir de la cual se construyen estos sistemas de protección local. Por ahí hay que pensar en fortalecerlos o de ver cómo se le va buscando la vuelta para aquellos espacios dentro de los sistemas locales que no están funcionando. La necesidad de poder hacer un relevamiento, puede ser desde un organigrama, desde que cada sector dentro de la CENAF pueda de alguna manera sistematizar lo que hace para poder darlo a conocer, que si esto, digamos, no es algo que sale de parte de quienes dirigen esas áreas, poder repensarlo como apropiárnoslo como trabajadores, y que entre los trabajadores mismos podamos socializar esto, de poder sistematizar nuestra tarea o la función de este programa para poder darlo a conocer, socializarlo, y que uno pueda saber con todos los recursos que se cuenta a nivel CENAF. Y bueno, un poco también esto de organizar los equipos, la organización interna, que en algunos casos las compañeras de algunos programas contaban que esto ya se empezó a hacer, sumado a poder esto de armar protocolos para que quede escrito, digamos, lo que se va instituyendo, y que cuando aparezca, digamos, una nueva gestión o cuando cambian las direcciones, pareciera ser que todo lo que se construyó anteriormente no existía, digamos, dejar las cosas escritas para que se pueda retomar, que esas prácticas, digamos, en tal caso se puedan volver a repensar, pero que se tome lo que ya se fue construyendo. Y algunos compañeros contaban, como en el caso del COSEDIC, algunos ejemplos donde desde los trabajadores han podido proponer un protocolo para intervención que hoy se está, digamos, socializando a nivel federal. O sea, se contaban a partir de esas prácticas, valorando la importancia de producir conocimiento desde la práctica de todos los días como trabajadores. Fue bastante similar a lo que trabajaba en el equipo 1 y 2. Trabajamos sobre todo con la necesidad de constituir
reuniones o comisiones de los programas, de los equipos, para empezar a discutir el para qué y el cómo hacemos las tareas. Sobre todo porque muchas veces estábamos viendo los problemas que puede haber con ciertos directores, se hablaba de directores o personal más jerárquico, digamos, que tenga poca idoneidad a la tarea, se quejaban algunos. Entonces de eso subsanarlo desde la organización de los laburantes, digamos, de poder juntarnos en comisiones y discutir qué estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Después también surgió el problema de la comunicación entre los diferentes programas, el desconocimiento que hay de qué se está haciendo también en las otras áreas de la CENAF y también del gobierno de la ciudad. Así que justamente poder encontrar ámbitos en los cuales compartir también entre los trabajadores. Por ejemplo, decíamos, esto es un gran espacio para poder lograrlo, en el cual estamos compañeros de diferentes partes hablando de qué estamos haciendo y positivizando lo que estamos haciendo. No solo quejándonos de qué está mal, sino que tirando para adelante y viendo qué es lo que hay que hacer, no solo qué es lo que no hay que hacer. Y finalmente, digamos, en esta línea, digamos, poder superar y trascender el individualismo y la fragmentación que se genera en todo esto. Tomar un rol activo de laburantes pensando esto y luchando para romper con toda esta fragmentación e individualismo. ¿Algo más? Agregaría que lo de la individualidad tiene que ver con esta política neoliberal del Estado de los 90, que me parece que como a un vestigio todavía nos queda, digamos, en algunos espacios de la CENAF en relación a la individualidad con la que se trabaja muchas veces y la fragmentación con la que se trabaja. Entonces, digo, habría que esta lectura, desde ese lugar me parece que es construir colectivamente, digamos, ¿no? Y salir de las cuestiones particulares, personales, digamos, de cada uno de nosotros. Muy bien. Problemas de comunicación que nos atraviesan como laburantes son los problemas que tienen algunas direcciones entre sí, que prácticamente no es que no se comunican, sino no se hablan o le prohíben a los trabajadores de un área ir al otro área. Nada, dejo la inquietud porque es uno de los temas que vimos como más complejo de resolver. Planteábamos de construir procesos en contraposición a las cuestiones de eventos, construir procesos de trabajo, procesos de participación con chicos que no queden en un foro de 5.000 pibes y che, vayan a votar. Lo comunicacional entre las áreas, cómo lo podemos fortalecer, pero que es necesario fortalecerlo porque está muy interrumpido y eso atenta contra la eficacia de la tarea concreta. Construir políticas de participación para jóvenes en vez de concursos para jóvenes y el pibe que no ganó. ¿Cómo lo incluimos igual en la política pública aunque no ganó el concurso del programa? Agilizar cuestiones burocráticas de financiamiento. Hablaba una compañía del programa Jugando Construimos Ciudadanía que cada vez se ponen desde el área de compras mayores impedimentos o mayor burocracia para el acceso a las cooperativas a que les paguen los juguetes que hacen. Y esto atenta contra el programa. Y esto de que se necesitan recursos para garantizar derechos. O sea, no se pueden, sí, los derechos y hablar de los derechos, se necesitan recursos también. Y bueno, y ver este doble juego de trabajadores que a veces faltan recursos y estamos en malas condiciones laborales, también cómo hacer para que los niños y niñas también puedan acceder a esos recursos desde la inclusión y no desde la exclusión. Bueno, determinados recursos se seleccionan, bueno, a través de un concurso. Claro, los compañeros que trabajan en el programa de Jugando Construimos Ciudadanía planteaban que tiene un gran potencial el programa, sin embargo, está como atado a algunas cuestiones que le impiden ese crecimiento. Construir mayor institucionalidad en espacios laborales difusos o que lo sostiene una persona, por ejemplo, el acompañamiento de chicos que salen en libertad después de estar en una institución de régimen cerrado, digamos, por ahí eso no tiene una concepción institucional, es
lo que hace uno o dos compañeros en forma aislada, y finalizamos diciendo que no hay derecho de los pibes sin derecho de los trabajadores, por lo cual de alguna manera terminamos hablando de la necesidad de que por lo menos los cargos de planta que se van liberando por jubilación, por lo que fuere, se pueda ir ingresando los compañeros que tienen contratos, o bueno, las asistencias técnicas que todavía tenemos, que están presentes, que sigan teniendo trabajo, que no se sabe, así que bueno, terminamos hablando de los derechos de los laburantes. Por la cuestión federal también tomamos, y el trabajo, cómo se da el trabajo en lo local y en lo federal, y cómo generar cuestiones que permitan también el trabajo federal. Y había compañeros de Santa Fe que planteaban una cosa un poco de estar un poco aislados y con cierta imposibilidad de desarrollar a veces la tarea porque se los impide el articulador. Esa es la palabra. Articulador obstaculizador. Sí, bueno. A mí me encanta poder escuchar a mis compañeros de laburo, a pesar que hace 2 años que estoy cumpliendo funciones en ATE y que no tengo una construcción cotidiana con la tarea. Sí, de escucharlos todo el día, me parece que puedo ver el Estado de otra manera, distinta a la que ustedes lo viven en lo cotidiano. La sensación es, por un momento, hablar como de una fotografía de la CENAF en algo que está como estático, en una situación de reclamo, y que si uno no lo puede mirar como una película, como algo que tiene un movimiento bastante intenso, se dificulta poder entender en qué situación política está parada hoy la institución. Y la institución está parada en un marco político, en un momento político en donde nos han pasado muchas cosas. No fue indiferente para nuestra población que haya una asignación universal. No nos pasó por el costado. Quizás una pena que lo haga la ANSES y no lo hagamos nosotros, porque nosotros quizás le podríamos haber dado otro matiz totalmente distinto a esa asignación universal. Le podríamos haber dado otro volumen más técnico, podríamos haberlo acompañado felizmente con un montón de otras ideas, pero la política nos pasó por el costado, porque es cierto. En la CENAF, como en todos los lugares, no hay comunicación interna. No hay. No hay porque son espacios de disputa. Y nosotros somos rehenes de esa disputa que tiene nuestro jefe. Lamentablemente es así. En el sector privado pasa lo mismo, no es que pasa solamente en el Estado. Pasa en todos lados. Entonces, que nosotros podamos discutir cómo romper toda esa barrera de comunicación que hay, está bárbaro. Porque nosotros sí, con la herramienta del sindicato, podemos llevar a los funcionarios y decirle, mira, flaco, nosotros necesitamos saber qué pasa en la ventanilla del lado, qué pasa en la de arriba, qué pasa en la de abajo, para ver de qué manera desarrollamos una política integral. ¿Cómo hacemos para poder generar una síntesis entre lo que le pasa a nuestros abuelos que están internados, nuestros pibes que están internados, nuestros compañeros que llevan plata al interior y que no entienden cómo llevan la plata y cómo se distribuye y cómo se maneja y que tienen como ciertas dudas algunos y otros tienen como certeza y lo hacen muy contentos. Digo, ver cómo hacemos de eso una síntesis que nos permita a todos ir transitando la nueva institucionalidad, sin llorar todo el tiempo lo viejo, que en todo caso tenemos que apropiarnos de lo nuevo y darle una característica y un matiz propio. La CENAF, también lo que le pasó que en los 90 era una situación como de política focalizada. Nosotros venimos de ir peleándonos con lo del lado a ver si conseguíamos una beca o no conseguíamos una beca para el pibe que teníamos ahí, pero lo único que teníamos éramos gente y pibes pobres por todos lados y no sabemos qué carajo hacer con todo eso. Y hoy hay otra movilidad y hay otra apertura y que nosotros también tenemos la obligación de pensarnos dentro de esa apertura, pero no pensarnos desde nosotros, pensarnos desde el nuevo Estado, que lo más difícil es poder interpretar el nuevo Estado. Hay un Estado que cambió y nosotros tenemos que animarnos a cambiar y poder pensarnos en ese Estado. Y no es joda eso. Porque muchas veces nos pasa a ser mezquino pensarlo desde cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como política de niños? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como intervención? La verdad que nosotros convivimos todos los días con compañeros y compañeras que votan a máquina. Y que al pibe lo ven distinto a como lo veo yo. Entonces, dentro de eso, que es una película, que no es algo estático, nosotros somos un actor, somos un sujeto, y somos un sujeto de poder. El tema es que nos tenemos que animar a
que ese sujeto de poder que somos nosotros, poder poner en palabras, poder escribir, poder llevar y poder animarnos a jugar dentro de la nueva institucionalidad, dentro del nuevo rol que tiene el Estado, dentro del nuevo rol que tiene la Secretaría, para que cambiemos la situación institucional, tomando en cuenta qué es lo que necesitan nuestros pibes hoy, que era un poco la pregunta que hacía una de las compañeras. Empecemos desde el lugar qué necesitan los pibes y si nosotros como institución le estamos dando al pibe y al viejo, porque tenemos que incorporar al viejo en nuestro debate, lo que están necesitando. Y entonces ahí vamos a poder empezar a transitar también con más comodidad. No en base a lo que me pasa a mí, en base a lo que le pasa al sujeto, lo que le pasa al pibe, lo que le pasa al abuelo. Entonces desde ese lugar, para mí hoy es todo ganancia. Yo me siento realmente muy contento de haber escuchado, porque me permití escuchar todas las intervenciones. Me parece que esta es una base y me parece que está muy bueno que nos hayamos encontrado en el sindicato, que los compañeros hayan podido venir sin que se les cuente el día de laburo. Digo, son cuestiones que no pasan en todos lados. A nosotros nos pasó, digo, podemos venir con libertad a participar de un ámbito de discusión técnico-política de lo que nos parece a nosotros que es la CENAF. Así que eternamente contento y agradecido de todo lo que me llevo hoy, porque la verdad que me voy mucho más rico de lo que llegué en materia de saber lo que le está pasando a la institución de la cual me siento parte. Gracias.